Algunas humillaciones son tan profundas que cambian no solo una vida, sino la forma en que todo un pueblo entiende lo que realmente importa. Clara May Holt conoció ese tipo de dolor en el momento en que su prometido le dio la espalda en el altar. Tommy Greer la miró delante de todos y le dijo que no podía seguir adelante con la boda. Los susurros y las risas se extendieron por la iglesia como la pólvora. Entonces, una voz ronca rompió la vergüenza. Silas Boone, un hombre tranquilo de las montañas que vivía recluido en las alturas, dio un paso al frente con unas palabras que nadie esperaba. Si él no la quiere, yo sí. La iglesia se quedó en silencio. Lo que había comenzado como el peor día de la vida de Clara Ara se convirtió en algo muy diferente. Una historia que desafiaría todo lo que Redemption Creek creía sobre el amor y el valor. Podría encontrarse la dignidad en el último lugar en el que nadie pensaba buscar. Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 6 meses antes de ese terrible día en el altar, Clara May Holt estaba en la misma iglesia para el servicio dominical, viendo a las parejas jóvenes entrar con sus hijos. Alisó la tela de su mejor vestido, el azul que su madre le había hecho antes de que la fiebre se la llevara, e intentó no fijarse en cómo la gente desviaba la mirada, como si mirarla directamente fuera algo cruel. Redemption Creek era el tipo de pueblo en el que todo el mundo conocía los asuntos de los demás, y los asuntos de Clara Ara habían sido tema de conversación en los salones desde que ella tenía uso de razón. «¡Qué chica tan dulce!», decían las mujeres, bajando la voz hasta ese tono particular que se reserva para hablar de desgracias. «Es una pena lo de su tamaño». Su madre era igual, que en paz descanse. Clara Ara había aprendido pronto que ser grande en un pueblo pequeño significaba cargar con algo más que un exceso de peso. Cargaba con los susurros, las miradas de reojo, los consejos bien intencionados sobre comer menos y moverse más, como si no hubiera probado todos los remedios que ofrecían los circos ambulantes. Llevaba consigo la certeza de que la consideraban desafortunada, indeseable, y aunque nadie se lo diría directamente a la cara, poco probable que se casara. Su padre, Samuel Holt, regentaba la pensión a las afueras del pueblo, y Clara Ara había pasado sus 26 años ayudándole a gestionarla. Cocinaba comidas que los vecinos elogiaban, mantenía las habitaciones limpias y acogedoras, y llevaba las cuentas con mano firme y mente aguda. La pensión tenía fama de ser el lugar más cómodo para alojarse en Redemption Creek, y esa reputación recaía en gran medida sobre los hombros de Clara Ara. Samuel se había vuelto más lento con la edad, tenía las manos rígidas por la artritis y, en ocasiones, le fallaba la memoria. Clara Ara había ido asumiendo gradualmente más responsabilidades hasta que se encargaba de todo el negocio, salvo el nombre. No le importaba, el trabajo le daba un propósito, y los huéspedes, en su mayoría comerciantes ambulantes, y algún que otro vaquero entre trabajos, la trataban con respeto informal. Para ellos, ella era simplemente la mujer que se aseguraba de que sus camas estuvieran limpias y sus comidas calientes. Fue uno de esos comerciantes ambulantes quien le presentó a Tommy Greer la pensión. Tommy trabajaba en el rancho Fletcher, gestionando su negocio de compraventa de caballos, y necesitaba un lugar donde alojarse mientras hacía negocios en la ciudad. Era guapo, con un aire rudo, cabello rubio y una sonrisa fácil que usaba con generosidad. Clara Ara se había fijado en él, por supuesto. Cualquier mujer lo habría hecho, pero ella había aprendido a no permitirse esperar cosas que no estaban destinadas a alguien como ella, aunque simplemente había hecho su trabajo, sirviéndole las comidas y asegurándose de que su habitación fuera cómoda, tratándolo como a cualquier otro huésped. Lo que le sorprendió fue que Tommy se fijara en ella. Empezó a quedarse más tiempo del que requerían sus negocios, comiendo en el comedor cuando podría haber comido en el rancho.
se quedaba después de la cena, ayudándola a recoger los platos y preguntándole por su día. La hacía reír con historias sobre los caballos difíciles con los que había trabajado. Y la escuchaba de verdad cuando ella le hablaba de los libros que había estado leyendo o de sus ideas para mejorar la pensión. «Eres más inteligente que la mitad de los hombres que conozco», le dijo una noche, y el cumplido le había calentado el pecho durante días. El cortejo, si se podía llamar así, había progresado lentamente. Tommy encontraba razones para venir a la ciudad, para pasar por la pensión, para buscar la compañía de Clara. Nunca parecía molestarle su tamaño, nunca hacía las bromas o comentarios a los que ella estaba acostumbrada por parte de los demás. La trataba como si fuera importante, como si valiera la pena cortejarla. Cuando finalmente le preguntó si podía salir con ella, Clara había sentido algo que hacía mucho tiempo había dejado de permitirse sentir: esperanza. Samuel se había mostrado cautelosamente complacido. «El rancho Fletcher es próspero», había dicho con cuidado. «Tommy tiene un buen puesto allí. Podría mantenerte bien». Clara Ara sabía lo que su padre no decía, que la pensión tendría que venderse tarde o temprano, que él se estaba haciendo demasiado mayor para mantenerla y que Clara Ara necesitaría un lugar donde ir. Su marido resolvería ese problema, pero ella quería creer que era más que eso. Quería creer que Tommy veía en ella algo digno de ser amado. El pueblo se había llenado de rumores cuando se supo la noticia del noviazgo. Tommy Greer y Clara Halt había oído en la tienda. «Bueno, supongo que todo el mundo merece una oportunidad para ser feliz». El tono había sido amable, pero Clara Ara había captado el mensaje subyacente. «Incluso alguien como tú puede encontrar a alguien dispuesto a pasar por alto tus defectos». Había intentado no dejar que le molestara. La atención de Tommy parecía sincera. Le había traído flores silvestres del prado. Le había pedido permiso a su padre para pedirle matrimonio. Le había regalado el anillo de su abuela, una sencilla alianza de oro con una pequeña piedra transparente, y le había dicho que ella le había hecho más feliz de lo que jamás hubiera imaginado. La boda estaba prevista para finales de primavera, cuando el tiempo fuera más suave y la iglesia pudiera decorarse con flores frescas. Clara Ara había pasado semanas modificando el vestido de novia de su madre para que le quedara bien, descosiendo cuidadosamente las costuras y añadiendo paneles de encaje a juego. Cada puntada había sido cosida con esperanza, con sueños de la vida que ella y Tommy construirían juntos. Pero había habido señales, pequeñas, que ella había decidido ignorar. La forma en que Tommy a veces parecía distraído cuando hablaban del futuro. La forma en que su sonrisa ocasionalmente no llegaba a sus ojos. Las preguntas que había hecho sobre la pensión, sobre su valor, sobre lo que pasaría con ella cuando Samuel falleciera, sobre si Clara Ara la heredaría. Se había dicho a sí misma que estaba siendo paranoica, que años de rechazo la habían hecho sospechar del afecto genuino. Tommy la amaba. Él lo había dicho. Le había pedido que se casara con él. Eso era suficiente. Lo que Clara Ara no sabía, lo que no podía saber, era que Silas Boone la había estado observando durante años. Silas bajaba de su cabaña en la montaña quizás 4 veces al año, siempre por la misma razón: suministros. Llegaba al pueblo a pie o con una mula de carga, hacía sus compras en la tienda con pocas palabras y desaparecía de nuevo en las montañas antes de que la mayoría de la gente se diera cuenta de que había estado allí. Era una figura misteriosa y tranquila en Redemption Creek. Algunos decían que había sido soldado, otros afirmaban que huía de algo. Los niños contaban historias sobre el hombre salvaje de las montañas que podía hablar con los lobos y sobrevivir a inviernos que matarían a hombres normales. La verdad era más simple y solitaria. Silas había venido al oeste después de la guerra, buscando un lugar donde no tuviera que ver ni ser visto. Las montañas le habían ofrecido esa paz. Había construido su cabaña con sus propias manos. Había aprendido a vivir de la tierra y se había labrado una existencia que no requería nada de nadie. Pero se había fijado
en Clara Ara. Había sido, hacía 3 años, durante una de sus visitas para abastecerse. Estaba en la tienda contando monedas para comprar harina y café, cuando oyó voces fuera. 3 jóvenes, que por su aspecto parecían peones de rancho, se burlaban de alguien. Silas miró hacia afuera y vio a Clara Ara, con los brazos llenos de paquetes y el rostro enrojecido por la humillación, mientras los hombres bromeaban sobre lo mucho que debía comer para mantener su tamaño. Estaba a punto de darse la vuelta. No era asunto suyo, y hacía tiempo que había aprendido que involucrarse en los asuntos del pueblo solo traía problemas. Cuando Clara se detuvo, se volvió hacia los hombres, con la barbilla levantada a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Tenéis razón», dijo en voz baja. «Soy grande, y vosotros sois crueles. Puedo cambiar mi tamaño si me esfuerzo. ¿Qué vais a hacer vosotros con vuestro carácter?» Los hombres se habían reído, pero sonaba forzado. Clara Ara había seguido caminando, manteniendo su dignidad, incluso mientras ellos continuaban con sus burlas. Silas la había seguido a distancia, vigilando para asegurarse de que llegaba a casa sana y salva. Cuando uno de los hombres había hecho ademán de seguirla, Silas simplemente se había interpuesto. No había dicho nada. No había sido necesario. Su mirada y el cuchillo que llevaba en el cinturón habían sido suficientes. Los peones del rancho habían encontrado otro entretenimiento. Clara Ara nunca supo nada de aquella intervención, pero Silas recordaba sus palabras, su dignidad ante la crueldad, la forma en que se había negado a dejar que le robaran su autoestima, incluso cuando le habían robado su paz. Se había dado cuenta de ella en sus posteriores visitas al pueblo, por la forma en que sonreía a los niños que venían a la pensión con sus padres viajeros, la forma en que le daba comida extra al viejo buscador de oro, que no siempre podía pagar su pensión completa, la forma en que existía en un pueblo que apenas la veía, manteniendo su amabilidad a pesar de tener todas las razones para amargarse. Silas nunca le había hablado. ¿Qué le diría? Él era un fantasma en esos lares, y ella era una mujer del pueblo. Sus mundos no se cruzaban, y él había aprendido hacía mucho tiempo que algunos tipos de soledad estaban destinados a ser permanentes, pero cuando se enteró de su compromiso con Tommy Greer, algo se le encogió en el pecho. Se dijo a sí mismo que no era asunto suyo. Clara se merecía ser feliz, y si Tommy podía dárselo, Silas se alegraba por ella. Aún así, la mañana de la boda, se encontró bajando de la montaña antes de lo previsto. Se dijo a sí mismo que de todos modos necesitaba provisiones, que era solo una coincidencia que llegara al pueblo el día de su boda. Solo quería verla feliz, ser testigo de que a las personas buenas les pueden pasar cosas buenas, y luego volver a desaparecer en su soledad con ese pequeño consuelo. En cambio, llegó a la iglesia justo a tiempo para oír a Tommy Greer destrozarla. La iglesia estaba llena esa mañana, abarrotada de gente que había acudido tanto para presenciar un espectáculo como para celebrar una unión. Después de que el pueblo se hubiera reunido y sus voces crearan un murmullo de conversación que llenaba el pequeño edificio de madera de expectación, Clara Ara se quedó de pie en la trastienda de la iglesia, con las manos temblorosas, mientras ajustaba el vestido de novia de su madre por última vez. El encaje se sentía delicado bajo sus dedos, y casi podía imaginar las manos de su madre tocando esos mismos hilos, alisándolos el día de su propia boda, décadas atrás. El vestido le quedaba bastante bien, aunque Clara Ara había tenido que añadir paneles para adaptarlo a su figura. Había elegido una tela que se asemejaba lo más posible a la original, y, en la tenue luz de la habitación, era difícil distinguir dónde terminaba la original y dónde comenzaban sus añadidos. La señora Patterson, la esposa del ministro, estaba cerca, aparentemente para ayudar con los últimos preparativos, pero en realidad para servir de testigo de lo que estaba a punto de suceder. Su sonrisa era amable, pero tenía ese toque de lástima que Clara Ara había aprendido a reconocer. «Estás preciosa, querida», dijo la señora Patterson,
aunque sus ojos decían otra cosa. En ellos se reflejaba la duda, la preocupación y algo que se parecía inquietantemente a la presciencia. El padre de Clara Ara apareció en la puerta con su mejor traje cepillado y limpio, y su escaso cabello peinado cuidadosamente. Sus ojos se humedecieron cuando miró a su hija. «No tienes por qué hacer esto», dijo en voz baja, y Clara Ara se dio cuenta de repente de que él también había tenido dudas. «Nos las arreglaremos con la pensión. No debería haber animado este enlace tan fácilmente». «Papá, quiero casarme con él», dijo Clara Ara, aunque, incluso mientras las palabras salían de su boca, sintió el temblor de la incertidumbre bajo ellas. «Tommy me quiere, me ha elegido a mí». Samuel Holt miró a su hija con una expresión que reflejaba décadas de ver cómo el mundo le hacía daño y ser incapaz de impedirlo. «Entonces, no le hagamos esperar». La música comenzó. El sencillo órgano de fuelle tocaba la marcha nupcial que todas las novias de Redemption Creek habían escuchado al caminar hacia el altar. Clara tomó el brazo de su padre y entró en la iglesia principal, avanzando por el pasillo entre filas de rostros familiares. Podía sentir sus miradas sobre ella. Algunos parecían genuinamente felices por ella. Otros tenían expresiones de curiosidad, esperando ver cómo se desarrollaría esta ceremonia tan inusual. Algunas mujeres más jóvenes susurraban detrás de sus manos, con miradas agudas que Clara Ara no sabía muy bien cómo interpretar. Quizás alivio por no estar en su lugar, quizás juicio por atreverse a intentarlo, pero Clara Ara mantuvo la mirada al frente, centrada en Tommy, que estaba de pie junto al reverendo Matthews en el altar. Tommy llevaba su mejor ropa, el pelo peinado hacia atrás con gomina y el rostro cuidadosamente neutro mientras la veía acercarse. Fue esa neutralidad lo que primero despertó el miedo en el pecho de Clara Ara. Un novio debería parecer emocionado, nervioso, feliz, algo. Tommy parecía un hombre que veía acercarse una tormenta y calculaba si podría escapar de ella. Estaba a mitad del pasillo cuando vio cómo se le movía la garganta al tragar saliva con fuerza. Sus manos, entrelazadas delante de él, se habían puesto blancas en los nudillos. Sus ojos se desviaron hacia un lado, mirando la puerta como si midiera la distancia para escapar. Clara Ara aminoró el paso. El brazo de su padre se tensó bajo su mano, estabilizándola. «Sigue caminando», le susurró. «Lo estás haciendo bien». Pero ella no estaba bien, y una parte de ella sabía que toda la iglesia podía verlo. Los susurros se hicieron más fuertes. La música parecía prolongarse eternamente. Cada nota contenía el peso de todas las dudas que ella había intentado reprimir durante el noviazgo. Cuando finalmente llegaron al altar, Samuel colocó la mano de Clara Ara en la de Tommy. La palma de Tommy estaba resbaladiza por el sudor, y él no le apretó los dedos a cambio. Se quedó allí de pie, mirándola como si la viera por primera vez, como si todos los meses de noviazgo y conversación se hubieran olvidado en ese único momento. El reverendo Matthews abrió su Biblia y su voz resonó en toda la iglesia con autoridad. «Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy aquí, ante Dios y estos testigos, para unir a este hombre y esta mujer en santo matrimonio». La respiración de Tommy se había vuelto superficial. Clara Ara podía oírla rápida y agitada, y su propia respiración comenzó a seguirla, con el miedo creciendo como una inundación en su pecho. «El matrimonio no debe contraerse a la ligera», continuó el reverendo, «sino con reverencia, deliberadamente y de acuerdo con los propósitos para los que fue instituido por Dios». Tommy retiró la mano. El gesto fue pequeño, apenas perceptible para los que estaban en los bancos de atrás, pero para Clara Ara fue como un golpe. Levantó la vista hacia él, buscando su rostro con la mirada, rogándole en silencio que le diera una explicación, que le asegurara que solo se trataba de nerviosismo, de un momento de indecisión que pasaría. En cambio, Tommy dio un paso atrás. «Lo siento», dijo, con una voz lo suficientemente alta como para que se oyera en toda la iglesia. La música del órgano se apagó. Todas las conversaciones se detuvieron. El silencio que siguió fue absoluto y terrible. «No puedo hacerlo». Clara Ara
Sintió esas palabras como golpes físicos. Su visión se redujo hasta que lo único que pudo ver fue el rostro de Tommy, retorcido por algo entre la culpa y la repulsión. «¿Qué?», dijo ella en un susurro apenas audible. «Lo intenté», dijo Tommy, y ahora su voz había adquirido un tono defensivo, como si necesitara justificarse ante la multitud que los observaba. «Lo intenté de verdad, Clara Ara, pero no puedo estar aquí y prometerle eternidad a alguien cuando ni siquiera puedo». Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. Todos los presentes en la iglesia podían completar el resto de la frase. El padre de Clara Ara se adelantó, con el rostro enrojecido por la ira. «Cobarde». «Estoy siendo sincero», interrumpió Tommy, alzando la voz. «Eso es más de lo que harían algunos. Podría haber seguido adelante, haberme quedado con ella y con la pensión, y haberme pasado el resto de mi vida arrepintiéndome. En cambio, estoy siendo sincero. No puedo casarme con ella. No lo haré». La palabra ella tenía tanto peso, tanto énfasis, que Clara Ara se sintió encogida bajo su peso. No tú, no Clara Ara, solo ella, como si fuera un objeto, un problema, una carga demasiado pesada de soportar. Las risas comenzaron en algún lugar de los bancos del medio, una risita nerviosa que se extendió como una enfermedad. Se mezcló con jadeos y susurros y el arrastrar de pies mientras la gente se movía en sus asientos, mitad horrorizada y mitad entretenida por el drama que se desarrollaba ante ellos. Clara Ara se quedó paralizada. El vestido de novia de su madre de repente le parecía un disfraz, como si hubiera estado jugando a algo que nunca debió tener. El anillo de la abuela de Tommy, que había lucido con tanto orgullo durante los últimos 3 meses, le quemaba el dedo. Tommy extendió la mano y con un gesto tan casual que rayaba en lo cruel, le quitó el anillo. No le preguntó nada, simplemente le agarró la mano, le quitó el anillo y se lo guardó en el bolsillo, como si recuperara una propiedad que le habían prestado temporalmente. «Lo siento», repitió, pero esta vez ni siquiera la miraba. Miraba a la multitud, mostrando su arrepentimiento para ellos. Debería haber sido sincero antes. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo, con el ruido de sus botas resonando en el suelo de madera, dejando a Clara Ara de pie en el altar con el brazo de su padre alrededor de sus hombros y el peso de todas las miradas burlonas de Redemption Creek sobre sus espaldas. Los susurros se hicieron más fuertes. Alguien se rió abiertamente. La señora Patterson emitió un pequeño sonido de simpatía que de alguna manera empeoró las cosas. El reverendo Matthews permaneció de pie con la Biblia aún abierta, moviendo los labios en silencio mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para una situación que no tenía precedentes en sus años de servicio. Clara Ara quería correr, desaparecer, despertar y descubrir que todo esto no era más que una pesadilla provocada por el exceso de ansiedad por la boda, pero no podía moverse. Se quedó allí, ahogada en la humillación, sintiendo cada momento de sus 26 años como una prueba de que había sido una tonta al esperar algo mejor. «Vamos, Clara Ara», dijo su padre con suavidad, tratando de girarla hacia la puerta lateral para ahorrarle el paseo de vuelta por el pasillo, pasando por delante de todas esas caras que la miraban fijamente. Fue entonces cuando se oyó una voz desde el fondo de la iglesia, áspera y poco acostumbrada a hablar en espacios públicos. «Esperad». Todas las cabezas se giraron. Silas Boone estaba justo dentro de las puertas, todavía con la ropa de montaña, con el polvo del camino pegado a las botas y al abrigo. Parecía que había caminado mucho esa mañana. Tenía el rostro curtido y bronceado por años de sol y viento, y el pelo oscuro, lo suficientemente largo como para rozarle el cuello. No era un hombre pequeño. El tiempo que había pasado en las montañas le había dado una fuerza esbelta y dura que se notaba incluso bajo la ropa gastada. Sus ojos, oscuros y firmes, se fijaron en Clara Ara con una intensidad que le cortó la respiración. «Si él no la quiere», dijo Silas,
con una voz que resonó en la silenciosa iglesia. Yo sí. Los suspiros que siguieron fueron más fuertes que las risas. Clara Ara lo miró fijamente, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Su mente no podía darle sentido. Silas Boone, el hombre de la montaña, el fantasma que venía al pueblo 4 veces al año y casi no hablaba con nadie, ahora caminaba por el pasillo, moviéndose con un propósito que parecía acallar incluso los susurros. Cuando llegó al altar, se detuvo y miró directamente a Clara Ara. «Lo digo en serio», dijo, ahora en voz más baja, dirigiéndose solo a ella. «Si me aceptas a mí en su lugar». Clara Ara había perdido la voz. Solo podía mirar fijamente a ese desconocido que no era del todo desconocido. Ese hombre al que había visto, pero que nunca había conocido realmente, que le ofrecía algo que no acababa de entender. «No la conoces», dijo Samuel. Su voz era protectora, pero insegura. «Sé lo suficiente», respondió Silas, sin apartar la mirada de Clara Ara. «Sé que es bondadosa, sé que es valiente, sé que se merece algo mejor que ser humillada delante de todo el pueblo», dijo el reverendo Matthews, recuperando la voz. «Esto es muy irregular. El matrimonio es un pacto sagrado que no debe celebrarse como una especie de rescate. Entonces pregúntaselo», dijo Silas. «Deja que ella elija». Todos los ojos de la iglesia se fijaron en Clara Ara, y el momento se prolongó, cargado de expectación e incredulidad. En el silencio, Clara Ara podía oír los latidos de su propio corazón, podía sentir el peso del vestido de su madre, podía sentir la encrucijada que había aparecido ante ella sin previo aviso. Podía decir que no, podía huir de la iglesia e intentar reconstruir algún vestigio de dignidad a partir de las ruinas de este día. Podía volver a la pensión y enfrentarse a la compasión infinita y a las conversaciones en voz baja que la seguirían durante años. O podía decir que sí a un hombre al que no conocía, que vivía solo en las montañas y que le ofrecía algo que no tenía sentido lógico, pero que en ese momento de completa devastación le parecía la única opción que no la destruiría por completo. Clara Ara miró a Silas Boone. Lo miró de verdad y vio algo en sus ojos que los de Tommy nunca habían tenido. Vio firmeza, vio certeza, vio a un hombre que había tomado una decisión y que no se dejaría influir por las burlas o los juicios. Asintió con la cabeza. Fue un pequeño gesto, apenas perceptible, pero Silas lo vio. El reverendo Matthews, tras un largo momento de debate interno y una mirada a la señora Patterson, que le hizo un gesto casi imperceptible con los hombros, carraspeó. «Muy bien», dijo, con voz que denotaba resignación y algo que podría haber sido respeto. «Si esto es realmente lo que ambos desean, entonces procedamos». La ceremonia que siguió fue breve y surrealista. Silas no tenía ningún anillo que ofrecer, pero tomó la mano de Clara Ara entre las suyas, con la palma áspera por los callos, pero cálida y firme, y pronunció sus votos con esa misma voz tranquila y segura. Clara Ara repitió sus propios votos en un susurro, todavía medio convencida de que estaba soñando, cuando el reverendo Matthews los declaró marido y mujer. La iglesia permaneció en silencio. Nadie aplaudió, nadie les felicitó, simplemente se quedaron sentados y observaron cómo Silas Boone, el hombre de la montaña, y el forastero, tomaba a Claire Holt de la mano y la llevaba de vuelta por el pasillo, pasando junto a los rostros que los miraban fijamente hasta salir a la luz del sol matutino. Afuera les esperaba una carreta cargada de provisiones. Silas ayudó a Clara a subir al asiento con una delicadeza sorprendente y luego se subió a su lado. Tomó las riendas y, sin decir nada a nadie, puso los caballos en marcha por el camino de montaña. Clara Ara miró atrás una vez y vio a su padre de pie en los escalones de la iglesia, con una mezcla de sorpresa y preocupación en el rostro. Levantó la mano para saludarlo con un pequeño gesto y él le devolvió el saludo. Su expresión se suavizó con algo que parecía comprensión. Entonces, Redemption Creek desapareció detrás de ellos y Clara Ara se encontró dirigiéndose a las montañas con un marido con el que se había casado en el transcurso de 10 minutos extraordinarios, dejando atrás todo lo que conocía
por algo que no podía ni imaginar. La carta llegó en una fresca mañana de principios de otoño, traída por un trampero que pasaba por allí y que a veces llevaba el correo entre los asentamientos de las montañas y los pueblos del valle. Silas la trajo del lugar donde el hombre la había dejado. Su expresión era preocupada. «Es de tu padre», dijo, entregándole el sobre a Clara Ara. Ella reconoció la letra inmediatamente, la cuidadosa caligrafía de su padre, aunque más temblorosa de lo que recordaba. Le temblaban las manos mientras la abría. La carta era breve, solo unas pocas líneas en una sola página. «Clara Ara, mi conciencia no me permite mantener el contacto con la hija que ha traído tanta vergüenza a nuestra familia. Tu matrimonio impulsivo con ese montañés, apenas unos minutos después de haber sido rechazada legítimamente, demostró una total falta de juicio moral. Debo pedirte que no regreses a la pensión ni intentes comunicarte más conmigo. Tú has tomado tu decisión. Vive con ella». Esas palabras golpearon a Clara Ara como golpes físicos. Las leyó 2 veces, 3 veces, esperando haberlas malinterpretado, pero el significado seguía siendo brutalmente claro. Su padre la había repudiado, no precisamente por casarse con Silas, sino por la forma en que lo había hecho, por el espectáculo público, por elegir la dignidad por encima de la corrección. Se quedó paralizada, con la carta colgando de su mano, las lágrimas corriendo por su rostro antes de que se diera cuenta de que estaba llorando. Silas se puso inmediatamente a su lado, leyendo por encima de su hombro, con la mandíbula apretada por la ira. «No tiene derecho», dijo Silas, con voz baja y feroz, «ningún derecho a culparte por sobrevivir a lo que otro hombre te hizo». Pero Clara Ara no podía hablar. El rechazo era demasiado absoluto, demasiado definitivo. Su padre, la única familia que le quedaba, la había repudiado sin siquiera darle la oportunidad de explicarse, de contarle la vida que había construido, la felicidad que había encontrado. Simplemente había decidido que era una vergüenza y se había deshecho de ella en consecuencia. Se dejó caer en una silla, la carta cayó al suelo y lloró por el padre que había perdido, por la relación que había sido imperfecta pero real, por la ruptura total con su vida pasada. Sabía que el pueblo la juzgaba, pero había esperado, quizá tontamente, que su propio padre viera más allá de las circunstancias y comprendiera su elección. Silas se arrodilló junto a su silla, con la mano suspendida cerca de su hombro, indeciso. «Clara, lo siento. Si hubiera sabido que esto te costaría tu familia». «No», Clara logró decir entre lágrimas. «No te disculpes por ser la única persona que me defendió. Esta es su decisión, no la tuya». Sintió que la mano de Silas finalmente se posaba sobre su hombro, cálida y firme. No intentó ofrecerle un consuelo vacío, ni decirle que todo iría bien. Simplemente se quedó allí, presente y sólido, mientras ella lloraba. Finalmente, las lágrimas cesaron, dejando a Clara exhausta y vacía. Se secó la cara con el delantal y miró a Silas, viendo reflejado su propio dolor, no por él mismo, sino por ella. «Cuéntame sobre tu familia», dijo de repente. «Por favor, necesito saber que no soy la única que ha perdido a sus seres queridos». Silas se sentó en la silla frente a ella, con la mirada perdida en sus recuerdos. «Mis padres murieron cuando yo tenía 15 años. La gripe se los llevó a ambos con una semana de diferencia. No tenía más familia, ni hermanos, ni tíos o tías, lo suficientemente cercanos como para acogerme. Estaba solo. ¿Qué hiciste?» «Sobreviví», dijo Silas simplemente. «Hice trabajos ocasionales. Viví en la calle. Aprendí a valerme por mí mismo porque no tenía a nadie más. La guerra estalló cuando tenía 18 años y me alisté porque, al menos, la caballería me daba comida y un lugar donde dormir. Después de la guerra, no pude volver a la vida normal. Había visto demasiado. Había perdido a demasiadas personas a las que había aprendido a querer. Así que vine aquí, a las montañas, donde estar solo era una elección en lugar de una circunstancia». «¿Te sentías solo?», preguntó Clara. «Todos los días», admitió Silas, «pero la soledad me hacía sentir más seguro que las relaciones. Las relaciones significaban acabar perdiendo a gente,
y ya había perdido a demasiada. Me decía a mí mismo que estaba contento con la soledad. Hizo una pausa y la miró a los ojos. Me estaba mintiendo a mí mismo. ¿Cuándo te diste cuenta? El día que te vi defenderte ante esos peones del rancho. Vi a otra persona que estaba sola, no por elección propia, sino por la crueldad de los demás, y que aún así mantenía su dignidad y amabilidad. Pensé que si ella podía hacer eso, tal vez me equivocaba al creer que la soledad era la única opción segura. Clara se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, un gesto natural y espontáneo. Él cerró los dedos alrededor de los de ella, callosos y fuertes. Ahora los dos somos huérfanos, dijo ella en voz baja. Los dos estamos solos, excepto el uno por el otro. ¿Es eso suficiente?, preguntó Silas, y ella percibió la vulnerabilidad en la pregunta. ¿Pueden dos personas rotas y solitarias formar algo completo? Clara pensó en las últimas semanas, en las rutinas que habían construido, en las conversaciones que se habían vuelto más fáciles y profundas, en el consuelo que encontraba en su presencia. Pensó en el lobo tallado que estaba junto a su cama, en la forma en que él se había quedado a su lado en la ciudad, en su paciencia, amabilidad y respeto inquebrantable. Creo que ya lo somos, dijo, formando algo completo. Quiero decir, no es perfecto ni fácil, pero es real y es nuestro. Silas llevó su mano a sus labios y le besó los nudillos, un gesto tan tierno que hizo que a Clara se le llenaran los ojos de lágrimas. Entonces, seremos familia el uno para el otro, tú y yo. Eso es suficiente. Se sentaron juntos mientras la tarde daba paso a la noche, las manos entrelazadas sobre la mesa, sacando fuerzas el uno del otro. Clara lloraba por su padre y por la relación que podría haber tenido con él, pero también sentía que algo más crecía en su lugar, una férrea determinación por construir la familia que tanto ella como Silas se merecían. Cuando la luz se volvió demasiado tenue para ver con claridad, Silas se levantó y encendió las lámparas, y luego se dispuso a preparar la cena, ya que Clara estaba demasiado agotada para hacerlo. Ella lo observaba moverse por la cabaña. Este hombre que había sido un desconocido hacía 2 meses y que ahora era esencial para su existencia. Silas, dijo ella, y él se volvió para mirarla. Me alegro de haberme casado contigo, independientemente de lo que piense mi padre, independientemente de lo que piense el pueblo. No me arrepiento de haberte elegido. Su expresión se suavizó y ella vio cómo la emoción se reflejaba en su rostro, normalmente estoico. Yo también me alegro, más de lo que puedo expresar con palabras. Esa noche, una tormenta azotó las montañas. El viento aullaba alrededor de la cabaña y la lluvia golpeaba el techo. Clara yacía en su altillo, escuchando la tempestad exterior, y pensaba en las tormentas, en cómo limpiaban el aire, en cómo lo lavaban todo, en cómo lo que venía después solía ser mejor que lo que había antes. Había perdido a su padre, pero había ganado un compañero. Había perdido su antigua vida, pero había encontrado una nueva que le encajaba mejor. La tormenta exterior reflejaba la tormenta interior, y, mientras se dejaba llevar por el sueño, Clara sintió que algo cambiaba en su interior. El dolor seguía ahí, pero junto a él había algo más: gratitud, esperanza y el comienzo del amor por el hombre que dormía abajo, que le había dado refugio de todas las tormentas que importaban. 3 meses después de su boda, Clara estaba organizando el pequeño trastero de la cabaña cuando encontró una caja metálica escondida detrás de unos suministros en un estante alto. Era el tipo de caja destinada a guardar documentos importantes, ignífuga y con cerradura, aunque la llave colgaba de un clavo cercano, como si Silas no tuviera nada que ocultar. Debería haberla dejado en paz. La privacidad era uno de los pilares de su relación, y Silas nunca había husmeado en sus pertenencias personales, pero la curiosidad pudo más que ella, y se dijo a sí misma que solo estaba ordenando, asegurándose de que todo estuviera en su sitio. Dentro de la caja encontró los documentos de baja del ejército de Silas, algunas cartas de hacía mucho tiempo, y debajo de todo,
Una escritura de propiedad. Clara Ara la sacó, esperando ver el nombre de Silas como único propietario de la propiedad en la montaña, pero lo que encontró le cortó la respiración. La escritura incluía 2 nombres, Silas Boone y Clara Ara May Boone. Estaba fechada 6 semanas atrás, poco después de su boda. Silas había ido a la oficina territorial y había añadido legalmente el nombre de ella a la escritura de la propiedad, convirtiéndola en copropietaria de todo lo que él poseía. Las manos de Clara Ara temblaban mientras sostenía el documento. Él había hecho esto sin decírselo, sin pedir nada a cambio, sin ninguna garantía de que su acuerdo funcionara. Le había dado el derecho legal sobre su casa, sus tierras, el trabajo de toda su vida, y nunca se lo había mencionado. Ella seguía allí de pie, atónita, cuando Silas regresó de revisar las trampas. La vio sosteniendo la escritura y se quedó muy quieto. «Lo siento», dijo Clara Ara rápidamente. «Estaba ordenando y encontré la caja. No debería haber mirado». «No pasa nada», dijo Silas, dejando su mochila en el suelo. «Tarde o temprano la habrías encontrado. Debería habértelo dicho. ¿Por qué no lo hiciste?» Se acercó a la mesa y se sentó, invitándola a que se sentara con él. Clara Ara llevó la escritura consigo y la colocó entre ellos como si fuera una prueba en un juicio. «Porque no quería que te sintieras obligada», dijo Silas finalmente. «No quería que pensaras que estaba tratando de comprar tu afecto o de atraparte aquí con vínculos legales. Solo quería que tuvieras seguridad, que supieras que si me pasaba algo o si decidías que ya no podías soportar vivir aquí, tendrías opciones, un futuro». «¿Cuándo hiciste esto?», preguntó Clara Ara. «2 semanas después de casarnos. Llevé la carreta a la oficina territorial de Silver Creek y les dije que quería que el nombre de mi esposa figurara en la escritura, pero apenas me conocías. ¿Y si hubiera sido horrible? ¿Y si me hubiera llevado todo y me hubiera ido?» Silas sonrió levemente. «Entonces habría sido un tonto, pero no creía que lo fueras. Te había observado durante 3 años, Clara Ara. Vi cómo tratabas a la gente, cómo gestionabas el negocio de tu padre, cómo manejabas la crueldad con dignidad. Conocía tu carácter, aunque no supiera cuál era tu color favorito o cómo te gustaba el café». Clara Ara sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero estas eran diferentes de las que había derramado por la carta de su padre. Eran lágrimas de gratitud abrumadora y algo más, algo cálido que se expandía en su pecho. ¿Por qué, sin embargo? De verdad, ¿por qué? Esto es más que amabilidad, es más que una asociación. Silas se quedó callado durante un largo rato, con sus manos curtidas entrelazadas sobre la mesa. Cuando habló, su voz era baja y cautelosa, y cada palabra estaba deliberadamente elegida. ¿Recuerdas aquel día en la tienda cuando los peones del rancho te estaban causando problemas? Lo mencionaste antes, cuando hablamos por primera vez en la carreta. Lo que no te conté fue lo que pasó después de que te marchases y uno de esos hombres intentase seguirte. Me puse en su camino, me aseguré de que me viese y él decidió buscar otro entretenimiento». Silas levantó la vista y la miró a los ojos. «Ese día te seguí hasta la pensión, para asegurarme de que llegabas a casa sana y salva. Nunca supiste que estaba allí». Clara contuvo el aliento. «Me protegiste. Incluso entonces no podía dejar de pensar en lo que les habías dicho, sobre el carácter, sobre cómo algunas cosas se pueden cambiar y otras no. Tenías razón, fuiste valiente y estabas sola. Yo también estaba solo, pero por elección. Tú estabas sola porque la gente no podía ver más allá de sus propios juicios superficiales». Él extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de ella, esperando. Lara acortó la distancia y colocó su mano en la de él. «Volví a mi cabaña ese día y pensé en ti durante semanas. Cada vez que venía a la ciudad, después de eso, te veía en la pensión o en la iglesia. Siempre amable, siempre elegante, siempre siendo más de lo que la gente te reconocía. Y pensaba que era una mujer que se merecía algo mejor que lo que esta ciudad le ofrecía. Así que viniste a mi boda», dijo Clara Ara, comprendiendo. «Viniste con la esperanza de verme feliz». «Así es», me dije a mí misma, «que si eras feliz con Tommy Greer, si él podía darte la vida que te merecías, entonces me sentiría satisfecha
sabiendo que al menos una buena persona en este mundo había conseguido algo bueno. Silas apretó la mandíbula. Cuando él te rechazó, cuando le vi humillarte delante de todos, algo dentro de mí se rompió. No podía permitir que esa fuera el final de tu historia. No podía permitir que te quitara tu dignidad, así que te ofreciste a casarte conmigo. Llevaba 3 años medio enamorado de ti, Clara Ara. Simplemente no tenía el valor para hacer nada al respecto hasta ese momento. E incluso entonces, me dije a mí mismo que solo se trataba de ayudarte, de darte una vía de escape. Pero la verdad es que tenía la esperanza de que tal vez, con el tiempo, tú también llegarías a quererme, que tal vez pudiéramos construir algo real. La visión de Clara Ara se nubló con las lágrimas. Pensaba que Silas se había casado con ella por lástima o bondad, por algún noble impulso de rescatarla. No había imaginado que él la había estado observando, preocupándose por ella durante años antes de hablarle. Por eso añadiste mi nombre a la escritura, susurró ella. No solo por seguridad, porque tú hablabas en serio cuando dijiste sociedad, porque me amabas antes de que nos presentáramos juntos ante el altar. Sí, respondió Silas con sencillez. Te amaba entonces, y te amo ahora. No espero que sientas lo mismo. Sé que este acuerdo es práctico para ti, y me parece bien, pero quería que supieras la verdad. Te mereces la verdad, dijo Clara Ara poniéndose de pie, y la expresión de Silas se tornó preocupada, como si pensara que había hablado demasiado, que había presionado demasiado. En cambio, ella rodeó la mesa y se colocó a su lado. Él la miró, con evidente incertidumbre en sus ojos oscuros. Levántate, le dijo ella en voz baja. Él lo hizo, y Clara Ara alargó las manos para acariciar su rostro curtido. Ya lo había tocado antes, contactos casuales, ayudando con las tareas, pasando herramientas, pero nunca así, nunca con intención y ternura. Estaba tan concentrada en sobrevivir, dijo, en pasar cada día sin derrumbarme, que no me permití sentir lo que estaba creciendo entre nosotros. Me dije a mí misma que esto era práctico, temporal, solo un acuerdo que nos convenía a los dos. Pero no es así, ¿verdad? Hace tiempo que no lo es, Clara Ara. Silas comenzó, pero ella negó con la cabeza. Déjame terminar. Has sido sincero conmigo. Déjame ser sincera contigo. Respiró hondo, tranquilizándose. No sé exactamente cuándo ocurrió. Quizás fue la primera noche aquí, cuando prometiste darme espacio y tiempo. Quizás fue verte enseñarme a disparar con paciencia cada vez que cometía un error. Quizás fue el lobo tallado, o estar a mi lado en la ciudad, o la forma en que preparas el café por la mañana, porque sabes que me cuesta despertarme. Pero en algún momento dejé de pensar en esto como un acuerdo, y empecé a pensar en ello como un matrimonio, uno de verdad con un hombre al que he llegado a amar. Las manos de Silas se alzaron para cubrir las de ella. Sus ojos buscaban su rostro. ¿Lo dices en serio? Nunca he querido decir nada más. Me amaste cuando yo no podía amarme a mí misma. Viste mi valor cuando todo el mundo decía que no tenía ninguno. No solo me diste un refugio, sino también dignidad. ¿Cómo? ¿No iba a amarte por eso? ¿Cómo no iba a amar al hombre que no ha sido más que bueno, amable y paciente? Nunca quise que te sintieras obligada. Esto no es una obligación, interrumpió Clara Ara. Es una elección. Mi elección. La misma elección que hiciste hace 3 meses en esa iglesia, solo que ahora la hago con pleno conocimiento y con todo mi corazón. Te elijo a ti, Silas Boone. Elijo este matrimonio. Nos elijo a nosotros. Entonces, él la besó. O tal vez fue ella quien lo besó. No importaba quién se moviera primero. Lo que importaba era la calidez del momento, lo acertado, la sensación de que algo que se había estado gestando finalmente llegaba a su conclusión natural. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad, y Clara Ara vio sus propias emociones reflejadas en el rostro de Silas. Alegría, alivio, amor. Quiero ser tu esposa, dijo Clara Ara con claridad, en todos los sentidos, no solo de nombre. Quiero compartir tu cama, tu vida, tu futuro, todo. Si todavía quieres eso, Clara. Yo lo he querido desde el día en que me casé contigo, dijo Silas, con la voz ronca por la emoción. Simplemente no quería presionarte ni hacerte sentir presionada. No estoy presionada. No me siento presionada. Estoy lista.
Creo que llevo semanas estándolo. Simplemente no me había permitido admitirlo hasta ahora. Esa noche, Clara Ara no subió al desván. Se quedó con Silus en la cama que él había cedido para ella, y lo que pasó entre ellos fue tierno y verdadero, una consumación no solo de los cuerpos, sino de los corazones que se habían encontrado contra todo pronóstico. Por la mañana, Clara Ara se despertó envuelta en los brazos de Silus, con la luz del sol entrando por las ventanas de la cabaña, y sintió una plenitud que nunca antes había experimentado. Así era como debía ser el matrimonio, no una obligación o una apariencia, sino una auténtica unión basada en el respeto, la confianza y el amor. «Buenos días, esposa», murmuró Silas contra su cabello. «Buenos días, esposo», respondió Clara, y sintió que la verdad de esas palabras se asentaba profundamente en sus huesos. Habían comenzado como extraños, unidos por la necesidad y la amabilidad. Se habían convertido en compañeros, aprendiendo a navegar juntos por la vida, y ahora, por fin, eran lo que habían prometido ser aquel día en la iglesia, marido y mujer de verdad, unidos por un amor que había crecido lenta y cuidadosamente al abrigo de las montañas, lejos del juicio y la crueldad del mundo de abajo. La escritura seguía sobre la mesa donde Clara Ara la había dejado. Prueba legal de lo que su corazón ya sabía. Silas le había dado todo lo que tenía para dar, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, porque la amaba, y ahora ella podía darle lo que tenía para ofrecer a cambio: su amor, su vida, todo su ser, elegido libremente y entregado libremente. Era, pensó Clara mientras abrazaba a su marido, la base perfecta para lo que fuera que viniera. Después, durante las 3 semanas siguientes a su declaración de amor, Clara y Silas vivieron en un estado de tranquila felicidad. La cabaña parecía diferente ahora, más cálida, más completa. Trabajaban codo con codo durante el día y se dormían abrazados por la noche. Clara Ara nunca había imaginado que el matrimonio pudiera ser así, que otra persona pudiera llegar a ser tan esencial para su sensación de hogar y seguridad. Era finales de otoño, y el invierno se acercaba rápidamente. Las primeras nieves ya habían cubierto los picos más altos, y Silas pasaba los días preparándose para los duros meses que se avecinaban, cortando leña extra, comprobando que no hubiera corrientes de aire en la cabaña, y asegurándose de que sus provisiones fueran suficientes. Clara Ara conservaba lo que quedaba del huerto y organizaba sus provisiones con la misma eficiencia que había demostrado en la pensión. Una tarde, estaban trabajando juntos fuera. Clara Ara tendía la ropa mientras Silas reparaba una sección de la valla, cuando apareció un jinete por el sendero. Ambos se tensaron. Los visitantes eran poco frecuentes a esas alturas de la temporada, y las llegadas inesperadas solían significar problemas. El jinete era joven, poco más que un niño. Cabalgaba a toda velocidad y parecía aterrorizado. Detuvo su caballo cerca de la cabaña, casi cayéndose de la silla en su prisa. «¿Señor Boone?» «Silus». Boone jadeó. «Soy Boone», dijo Silas, acercándose. «¿Qué pasa?» «Soy Billy Carson, de Redemption Creek. Me envía el sheriff. Se avecinan problemas». «¿Problemas graves?» Clara Ara se acercó a Silas mientras el chico recuperaba el aliento. Le trajo agua del pozo, y él bebió agradecido antes de continuar. «Hay una banda, la banda Dalton, liderada por un hombre llamado Black Jack Dalton. Han atacado 3 pueblos al sur del nuestro en el último mes. Han quemado edificios, matado a quienes se resistían y se han llevado todo lo de valor. Ayer nos llegó la noticia de que se dirigen hacia aquí». «¿Cuándo?», preguntó Silas, con voz dura y militar. «En 3 días, quizá 4. El sheriff es viejo. El señor Boone nunca ha tenido que lidiar con nada peor que los borrachos del sábado por la noche. No sabe qué hacer, y no tenemos ayudantes. Alguien recordó que tú fuiste soldado de caballería en la guerra, que sabes luchar. El consejo municipal me ha enviado para pedirte ayuda». Clara Ara sintió un hielo en el estómago. Miró a Silas y vio algo que nunca había visto antes.
no al hombre amable que tallaba madera y le preparaba el café, sino al soldado que había estado calculando y evaluando. ¿Cuántos son en la banda?, preguntó. Los informes dicen que entre 15 y 20 hombres, todos armados y malvados. ¿Y qué tiene Redemption Creek para defenderse? Quizás 30 hombres que saben manejar un rifle, pero la mayoría son tenderos y granjeros. No somos luchadores, señor Boone. Nos masacrarán a menos que alguien nos ayude. Silas se quedó callado durante un largo rato, con la mandíbula apretada. Clara podía ver la guerra que se libraba en su interior, el deseo de mantenerse a salvo y aislado frente a cualquier sentido del deber o la conciencia que le impulsaba. Morirán, dijo Billy desesperadamente. Mi madre, mis hermanas, todos. Por favor, entrad, le dijo Silas al chico. Clara Ara os dará algo de comer. Necesito pensar. Billy desmontó y entró con Clara Ara en la cabaña. Ella le dio de comer las sobras de estofado y pan, mientras él le contaba más detalles, cómo la banda había dejado supervivientes en los otros pueblos solo para difundir su crueldad, cómo parecían disfrutar con la violencia, cómo todo el mundo en Redemption Creek estaba aterrorizado. Afuera, Silas estaba solo, mirando las montañas. Clara Ara lo observaba a través de la ventana, viendo la tensión en sus hombros, el peso de la decisión que lo oprimía. Cuando Billy hubo comido lo suficiente y se fue a cuidar de su caballo, Clara se unió a Silas afuera. «Estás pensando en ayudarlos», dijo ella. «No quiero hacerlo», admitió Silas. «Dejé esa vida atrás. Vine aquí para escapar de la violencia, no para correr hacia ella. Pero tú vas a hacerlo de todos modos». Se volvió para mirarla, con dolor evidente en sus ojos. «Están indefensos, Clara Ara. Yo tengo habilidades que desearía no tener, pero las tengo. Si no ayudo y mueren personas cuando yo podría haberlo evitado, nunca me lo perdonaré». Clara Ara lo entendió, aunque el miedo se apoderó de su corazón. Así era Silas, un buen hombre que no podía dar la espalda a las personas necesitadas, ni siquiera a aquellas que lo juzgaban y lo rechazaban. «Entonces los ayudaremos», dijo ella. Silas negó con la cabeza. «No, yo iré allí abajo. Los ayudaré a prepararse, pero tú te quedarás aquí, donde estás a salvo. Ese pueblo está lleno de gente que se burló de mí, que se rió de mi humillación», dijo Clara con cautela. «Tengo todas las razones para no querer tener nada que ver con ellos, pero también hay gente buena allí. La señora Patterson, el señor Henderson, niños como Billy, que no han hecho nada malo. Y más que eso, Silas, yo no soy la mujer que era hace 3 meses. Ahora soy más fuerte, más valiente. Tú me ayudaste a descubrirlo. Así que, si vas allí a enfrentarte al peligro, yo voy contigo, Clara. Soy tu esposa», dijo con firmeza. «Tu compañera. Afrontamos las cosas juntos. Eso es lo que prometimos, ¿no? No me voy a quedar aquí mientras tú te enfrentas al peligro solo». Ella podía ver que él quería discutir, quería protegerla, pero también entendía que ella tenía razón. Eran compañeros, y eso significaba compartir tanto las cosas difíciles como las buenas. «Estarás a salvo», dijo él finalmente. «Te quedarás con las mujeres y los niños, no en primera línea. Haré lo que sea necesario», contó Clara Ara. Igual que tú, Silas la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. «Nunca quise meterte en este tipo de peligro. Tú no lo hiciste. Fue la banda de Dalton. Nosotros solo estamos respondiendo». Ella se apartó para mirarlo. «Dime la verdad, Silas. ¿Puedes ayudarlos? ¿Puedes organizar una defensa que funcione?» «Quizás», dijo él, «si me escuchan, si tenemos tiempo suficiente. No se trata de tener más armas que ellos. Se trata de utilizar una estrategia de sorpresa basada en el terreno. Eso sí puedo enseñarles. Si será suficiente contra 15 forajidos endurecidos, no lo sé». Le dijeron a Billy que vendrían al amanecer. El chico se sintió tan aliviado que casi llora, y les dio las gracias una y otra vez antes de bajar la montaña a caballo con la noticia. Esa noche, Clara Ara y Silas se acostaron en la cama, abrazados en la oscuridad. Ninguno de los dos podía dormir, ambos conscientes de que estaban a punto de meterse en algo que podría costarles todo. «Tengo que contarte algo»,
dijo Silas en voz baja. ¿Sobre la guerra? ¿Sobre quién era yo? Clara Ara esperó, sintiendo la tensión en su cuerpo. Era bueno matando, dijo sin rodeos. Demasiado bueno. Podía rastrear a cualquiera, predecir sus movimientos, tender emboscadas que dejaban a escuadrones enteros muertos antes de que supieran que estábamos allí. Mis oficiales me elogiaban por ello. Los demás soldados me temían, pero yo sabía en qué me estaba convirtiendo, en algo frío y eficiente, y no del todo humano. Por eso vine a las montañas. Necesitaba recordar cómo ser un hombre, en lugar de un arma. Eres un hombre, dijo Clara Ara con firmeza. Un buen hombre, que hizo cosas difíciles, en tiempos difíciles. Eso no te define. Puede que después de esto sí. Si vuelvo a recurrir a esa parte de mí mismo para proteger Redemption Creek, puede que no sea capaz de volver a dejarla atrás. Puede que veas un lado de mí que te asuste. Clara pensó en ello, en el soldado que había sido Silas, y en el hombre en el que se había convertido. No me da miedo quién fuiste, Silas. Estoy agradecida de que hayas sobrevivido y hayas encontrado un camino hacia algo mejor. Si ahora tienes que usar esas habilidades para proteger a personas inocentes, eso no es volver a convertirte en un arma, es ser un protector. Hay una diferencia. Espero que sigas pensando lo mismo cuando esto termine, dijo Silas. Se levantaron antes del amanecer y hicieron las maletas rápidamente. Silas reunió las armas, su rifle, 2 pistolas, su sable de caballería envuelto en un paño impermeable, y las revisó con eficiencia. Clara empacó provisiones, material médico, cualquier cosa que pudiera ser útil en lo que se avecinaba. Antes de partir, Silas se detuvo ante la estantería donde guardaba sus pocas y preciadas pertenencias. Sacó una pequeña caja de metal y la abrió, revelando una medalla de plata deslustrada. ¿Qué es eso?, preguntó Clara Ara. Una condecoración al valor. Me la dieron después de una batalla especialmente brutal. La he mantenido escondida porque me recuerda lo peor de la guerra, pero quizá necesite recordar de lo que soy capaz. Solo por esta vez. Se colocó la medalla dentro del abrigo, sobre el corazón, donde nadie más podría verla. Clara entendió el gesto, no como una exhibición, sino como un reconocimiento privado de que estaba a punto de volver a ser soldado, al menos temporalmente. Cargaron el carro con provisiones y comenzaron a bajar la montaña mientras salía el sol. Clara Ara miró una vez más hacia su cabaña, anidada a salvo entre los árboles, y rezó para que ambos pudieran volver a ella. Pase lo que pase, dijo, lo afrontaremos juntos, juntos, asintió Silas, tomándole la mano. El viaje de descenso fue tranquilo, ambos perdidos en sus pensamientos. Al descender al valle y ver Redemption Creek, Clara Ara pudo ver a gente reunida en la calle, observando su llegada. Parecía que todo el pueblo había salido a esperar para ver si el hombre de la montaña los salvaría. El sheriff Cooper, un hombre de cabello rubio, ojos amables y manos temblorosas, los recibió a las afueras del pueblo. Gracias a Dios que han venido. Nos hemos preparado lo mejor que hemos podido. Pero muéstreme lo que tiene, dijo Silas, con una voz diferente ahora, más dura y autoritaria. Muéstreme el plano del pueblo. Dígame por dónde es probable que se acerque la banda y presénteme a todos los hombres que puedan empuñar un arma. El sheriff asintió y los condujo hacia la iglesia, que se había convertido en el centro de mando improvisado. Mientras caminaban, Clara Ara vio caras conocidas, algunas comprensivas, otras avergonzadas, muchas simplemente agradecidas. La señora Patterson se apresuró a acercarse a ellos. Clara, querida, estamos organizando a las mujeres y los niños. Necesitaremos tu ayuda. Por supuesto, dijo Clara, pero no dejaba de mirar a Silas, que ya estaba estudiando la ciudad con ojo táctico, con la mente claramente barajando posibilidades y estrategias. Tommy Greer también estaba allí, sosteniendo un rifle con torpeza, pálido y asustado. Cuando vio a Clara Ara y a Silas, algo parecido a la vergüenza se dibujó en su rostro, pero asintió respetuosamente. Los 3 días siguientes transcurrieron en una vorágine de preparativos.
Silas pasó de ser un amable montañés a convertirse en alguien más duro y centrado. Organizó a los habitantes del pueblo en grupos, asignó posiciones, creó puntos de retirada y líneas defensivas. Les enseñó a disparar desde posiciones cubiertas para crear zonas de fuego cruzado y utilizar lo poco que tenían de la forma más eficiente posible. Clara Ara trabajó con las mujeres preparando suministros médicos, organizando la comida y el agua, creando espacios seguros para los niños y asegurándose de que todos conocieran el plan de evacuación por si ocurría lo peor. También insistió en aprender a disparar desde posiciones defensivas, a pesar de las protestas de la señora Patterson. «Si llegan a la iglesia», dijo Clara Ara con firmeza, «no me quedaré acobardada e indefensa. Defenderé a los niños junto con todos los demás». La tercera noche, los exploradores informaron de que la banda estaba a mediodía de distancia. Llegarían al amanecer. Silas reunió a todos en la iglesia para darles las últimas instrucciones. Clara Ara observó a su marido de pie ante los habitantes del pueblo que antes lo habían rechazado y ahora pendían de sus labios. «No les voy a mentir», dijo Silas. «Mañana será un día difícil. Es posible que algunos de ustedes no sobrevivan, pero si nos mantenemos organizados, si confiamos los unos en los otros y seguimos el plan, tendremos una oportunidad. Recordad que esperan que seáis presas fáciles. Vamos a demostrarles que se equivocan». Después de la reunión, mientras la gente se dispersaba hacia sus posiciones, Clara Ara encontró a Silas revisando las armas por última vez. Parecía cansado, pero concentrado, como el explorador de caballería que había sido en el pasado. «¿Estamos listos?», preguntó ella. «Tan listos como podemos estarlo. El resto depende de la suerte y el coraje». La atrajo hacia él. «Cuídate mañana, Clara. Prométemelo. Solo si tú me prometes lo mismo». «Prometo hacer todo lo posible por volver contigo», dijo él, «porque nuestra vida juntos en esas montañas es lo mejor que me ha pasado nunca. No voy a renunciar a eso sin luchar». Se abrazaron mientras caía la noche sobre Redemption Creek, sabiendo que el amanecer traería violencia e incertidumbre, pero enfrentándolo juntos como habían prometido, como compañeros, como marido y mujer, como dos personas que habían encontrado el amor en las circunstancias más improbables y se negaban a dejarlo escapar. El amanecer fue frío y despejado en Redemption Creek. Clara Ara se situó en una ventana del segundo piso de la iglesia, rifle en mano, observando la carretera del este por donde se acercaría la banda. A su alrededor, otras mujeres mantenían sus posiciones, con el rostro pálido pero decidido. Abajo, en posiciones defensivas cuidadosamente dispuestas por toda la ciudad, la milicia improvisada de Silas esperaba. El silencio era opresivo, solo roto por el nervioso movimiento de los pies y las ocasionales oraciones susurradas. El medallón de la madre de Blara colgaba de su cuello, con su familiar peso reconfortante contra su piel. Lo había llevado el día de su boda con Tommy. Lo había llevado el día de su boda con Silus. Y lo llevaba ahora, con la esperanza de que le trajera suerte una vez más. La banda de Dalton apareció justo después del amanecer. Cabalgaban en formación dispersa, 15 hombres, según se había informado. Incluso desde la distancia, Clara Ara podía ver la confianza en su porte. Ya lo habían hecho antes. Asaltaban pueblos indefensos y no encontraban resistencia real. Esperaban que hoy fuera igual. Black Jack Dalton cabalgaba al frente, un hombre grande con barba oscura y pistolas en ambas caderas. Sus hombres se dispersaron al entrar en el pueblo, buscando objetivos, víctimas con las que entretenerse. No sabían que detrás de cada ventana, cada esquina, cada barrera cuidadosamente dispuesta, había hombres armados esperando con el dedo en el gatillo. Silas había sido claro con el plan: dejar que entraran en la ciudad, dejar que pensaran que habían encontrado otro objetivo fácil, luego atacarlos por todos lados a la vez, romper su formación, provocarles el pánico. Era una táctica de guerrilla, del tipo que Silas había utilizado en la guerra, y requería una sincronización perfecta y nervios de acero. Clara Ara observó cómo la banda llegaba al centro de la ciudad.
cerca de la tienda de productos secos. Dalton levantó la mano, indicando a sus hombres que se dispersaran y comenzaran su trabajo. Ese era el momento que Silas había elegido, cuando estaban agrupados, pero empezaban a separarse, cuando estaban concentrados en sus víctimas potenciales en lugar de en su propia defensa. El primer disparo vino de la tienda de piensos y derribó a uno de los miembros de la banda de su caballo. Antes de que el sonido hubiera terminado de resonar, una docena más de disparos resonaron desde ventanas, tejados y puertas. El fuego cruzado, cuidadosamente dirigido, tomó a la banda completamente por sorpresa. Los hombres cayeron de sus caballos. Los gritos de alarma se convirtieron en gritos de dolor. La confianza de la banda se hizo añicos en segundos cuando se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. Los caballos se encabritaron y entraron en pánico, tirando a sus jinetes. Los miembros de la banda que permanecieron montados intentaron devolver el fuego, pero no podían ver de dónde venían los disparos. Blackjack Dalton gritó órdenes, tratando de reunir a sus hombres, pero el plan de Silas estaba funcionando a la perfección. La banda estaba atrapada en una zona mortal, sin un enemigo claro contra el que luchar, sin un objetivo al que atacar. Estaban siendo aniquilados por un enemigo invisible, y su entrenamiento les falló. Clara Ara vio a Silas moviéndose entre las posiciones a nivel del suelo, dirigiendo el fuego y ajustando la defensa. Se movía con absoluta confianza. Cada gesto era preciso, y los habitantes del pueblo seguían sus órdenes sin dudar. Esto era lo que había sido en la guerra, un líder que inspiraba confianza, incluso en medio del caos. 3 miembros de la banda se separaron, tratando de escapar por la carretera del este. Silas también había previsto esto. Se escucharon más disparos desde posiciones en las afueras de la ciudad, y 2 de los 3 cayeron. El último logró salir del alcance, huyendo a todo galope. Mantengan sus posiciones. La voz de Silas se abrió paso entre los disparos. No los persigan. Mantengan las líneas defensivas. La banda se estaba desmoronando, completamente derrotada. Los que aún estaban a caballo dieron media vuelta e intentaron encontrar rutas de escape, solo para encontrarse con más disparos desde ángulos inesperados. Los pocos que desmontaron e intentaron ponerse a cubierto se encontraron aislados y rodeados. Blackjack Dalton, al ver que su operación se derrumbaba, hizo una carga desesperada hacia la iglesia. Quizás pensó que tomar rehenes le daría ventaja. Quizás simplemente estaba enfurecido más allá de lo razonable. Cabalgaba a toda velocidad, disparando pistolas salvajemente, con el rostro retorcido por la furia. Silas salió a la calle, con el rifle en alto. El disparo fue limpio y definitivo. Dalton cayó muerto de su caballo antes de tocar el suelo. Los miembros restantes de la banda, al ver muerto a su líder, perdieron las pocas fuerzas que les quedaban para luchar. Algunos tiraron sus armas, otros simplemente huyeron, espoleando a sus caballos para salir del pueblo en cualquier dirección que pareciera segura. En menos de 10 minutos, todo había terminado. La banda de Dalton, temida en 3 territorios, había sido destrozada por un hombre de las montañas y un pueblo de comerciantes y granjeros que finalmente habían encontrado su valor. A Clara Ara le temblaban tanto las manos que tuvo que dejar el rifle. No había disparado ni un solo tiro. La banda nunca se había acercado lo suficiente a la iglesia como para que tuviera que hacerlo, pero la tensión y el miedo de esos minutos la habían dejado agotada. La señora Patterson le tocó el hombro. Se acabó. Hemos ganado. Gracias a ti y a tu marido, hemos ganado. Clara Ara miró hacia la calle, donde Silas estaba organizando a los hombres para asegurar a los miembros de la banda capturados y atender a los heridos. Incluso en la victoria, se mostraba tranquilo y metódico, asegurándose de que no se pasara nada por alto. Pero ella podía ver el precio que había pagado en la postura de sus hombros y en la expresión sombría de su rostro. Había hecho lo que había que hacer, pero eso
le había obligado a convertirse de nuevo en un arma, y ella sabía que él llevaría esa carga. Clara Ara bajó de la iglesia y encontró la calle transformada en una escena de caos controlado. Los habitantes del pueblo estaban asegurando a los prisioneros, revisando a los miembros de la banda caídos y atendiendo a los pocos defensores que habían resultado heridos en la breve pero intensa lucha. Milagrosamente, nadie de Redemption Creek había muerto, aunque varios hombres tenían heridas leves. Encontró a Silas cerca de la tienda de productos secos, arrodillado junto a un joven, uno de los miembros de la banda que había recibido un disparo, pero había sobrevivido. El forajido no podía tener más de 20 años y lloraba, suplicando a Silas que no lo matara. «Vivirás», dijo Silas, con voz monótona y profesional, «pero necesitas atención médica, Clara Ara. ¿Puedes ayudarlo?» A Clara le impactó entonces la profundidad del carácter de Silas. Acababa de librar una batalla contra esos hombres, los había visto intentar destruir su ciudad adoptiva, y sin embargo, mostraba misericordia hacia los heridos. Podría haberlos dejado desangrarse, y pocos lo habrían culpado. En cambio, se aseguraba de que recibieran atención. «Iré a buscar a la señora Patterson y los suministros médicos», dijo Clara Ara, tocando brevemente el hombro de Silas. Él asintió, pero no la miró, ya que su atención seguía puesta en evaluar a los heridos y organizar las secuelas. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Clara Ara y las otras mujeres trataron heridas, tanto leves como graves. Los miembros de la banda capturados, 7 en total, fueron encerrados bajo vigilancia en el sótano de la tienda general. Los muertos, incluido Black Jack Dalton, fueron depositados en la caballeriza a la espera de su entierro o de lo que exigiera la ley. El sheriff Cooper, que había seguido las órdenes de Silas durante todo el combate, se encontraba ahora en la calle, con una expresión a la vez de alivio y abrumada. «Tengo que enviar a buscar al alguacil territorial. Esto va más allá de mi autoridad. Pero Silas, tengo que decirte que has salvado esta ciudad. Sin ti, todos estaríamos muertos o algo peor. No solo yo», dijo Silas. «Todos los hombres que mantuvieron su posición, que confiaron en el plan, incluso cuando tenían miedo, se salvaron a sí mismos». Era típico de Silas desviar el mérito. Pero la gente de la ciudad sabía la verdad. Se corrió rápidamente la voz de cómo el hombre de la montaña había organizado la defensa, cómo sus tácticas habían convertido una masacre segura en una victoria decisiva. La gente lo buscaba para darle las gracias, estrecharle la mano, disculparse por cómo lo habían tratado antes. Silas lo aceptaba todo con tranquila dignidad, pero Clara Ara podía ver el efecto que eso tenía en él. Había tenido que acceder a la parte de sí mismo que había intentado enterrar, y ahora que el peligro había pasado, el peso de lo que había hecho, aunque fuera en defensa de la inocencia, se posaba sobre sus hombros. Tommy Greer se acercó a ellos a última hora de la tarde, con el rifle aún en la mano y el rostro mostrando la conmoción de alguien que había visto la violencia por primera vez. «Señor Boone, quería darle las gracias y pedirle perdón por todo». Silas lo observó durante un momento. «Hoy mantuviste tu posición, hiciste tu parte. Eso es lo que importa ahora». Tommy asintió y luego se volvió hacia Clara Ara. «Fui un tonto. Ahora me doy cuenta. Te mereces todo lo que has encontrado con él. Espero que seas feliz». «Lo soy», respondió Clara con sencillez. «Espero que tú también encuentres la felicidad, Tommy. La verdadera felicidad, no la que se basa en lo que piensan los demás». Se alejó, y Clara Ara sintió que el último hilo de su antigua vida se rompía por fin. Se había enfrentado al pueblo que se había burlado de ella, lo había defendido junto a su marido y se había ganado el respeto a través del coraje, en lugar de la apariencia. Ese capítulo había terminado. Al caer la tarde, los habitantes del pueblo se reunieron en la iglesia para celebrar una reunión. El reverendo Matthews estaba al frente, pero era evidente que todos miraban a Silas. «Tenemos con usted una deuda que nunca podremos pagar», dijo el reverendo. «Si hay algo que podamos hacer, cualquier cosa,
Solo tiene que pedirlo. Silas se sentía incómodo con tanta atención, pero sabía que tenía que hablar. No quiero ningún pago, pero sí quiero algo. Quiero que recuerden lo que han aprendido hoy. No estáis indefensos, no sois víctimas. Cuando os unisteis y confiasteis los unos en los otros, fuisteis lo suficientemente fuertes como para enfrentaros a cualquier cosa. No lo olvidéis. Hizo una pausa y luego continuó con voz más suave. Y quiero que recordéis a mi esposa. Ella decidió venir aquí conmigo para ayudaros, a pesar de que muchos de vosotros se burlaron de ella. Organizó a las mujeres, preparó provisiones y se mantuvo lista para defender a los niños si fuera necesario. Tenía más valor que la mayoría de los hombres que he conocido. Recordadlo la próxima vez que os sintáis tentados de juzgar a alguien por su aspecto, en lugar de por quién es. La iglesia guardó silencio. Clara Ara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, mientras Silas continuaba. Mañana volveremos a nuestra montaña. Nuestra vida está allí, no aquí. Pero si alguna vez volvéis a tener problemas, avisadnos. Formamos parte de esta comunidad. Vivamos en la ciudad o no. Cuando terminó la reunión y la gente se marchó, muchos se detuvieron a hablar con Clara Ara, no con lástima o condescendencia, sino con auténtico respeto y gratitud. La señora Patterson la abrazó. El señor Henderson le entregó un paquete con provisiones como agradecimiento. Incluso las personas que antes se habían reído de su humillación, ahora le pedían perdón y le deseaban lo mejor. Esa noche, Clara Ara y Silas se quedaron en una de las habitaciones de la pensión, la antigua casa de su padre, ahora regentada por una viuda que se había hecho cargo de ella. Mientras se preparaban para acostarse, Clara Ara vio por fin a Silas bajar la guardia. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, y ella lo vio temblar. Se arrodilló ante él y le tomó las manos entre las suyas. «Silus, ¿qué pasa? Hoy he matado a unos hombres», dijo, con una voz apenas audible. «Sé que era necesario. Sé que habrían matado a inocentes si no los hubiera detenido. Pero aún así, he quitado vidas y no puedo fingir que eso no importa». «Importa que te preocupe», dijo Clara Ara con firmeza. «Eso es lo que te diferencia de ellos. Tú no mataste por placer ni por dinero. Has protegido a los inocentes. No hay pecado en eso. Creía que había dejado atrás a ese hombre». «Silas», dijo el soldado, «el asesino». Pero seguía ahí, esperando. «No», insistió Clara Ara. «El soldado estaba ahí. Sí, pero no el asesino. El protector, el líder, el hombre que mostraba misericordia, incluso a sus enemigos. Eso es lo que eres, Silas. Eso es lo que siempre has sido». Ella lo atrajo hacia sí, abrazándolo, mientras él procesaba los acontecimientos del día, mientras luchaba con la violencia que había cometido y las vidas que había salvado. Permanecieron así durante mucho tiempo, consolándose mutuamente. Dos personas que habían encontrado el amor en lugares inesperados y que ahora se enfrentaban juntas a las consecuencias de decisiones difíciles. Mañana volverían a su montaña, a su cabaña y a su vida tranquila. Pero esa noche se abrazaron en la oscuridad y se recordaron a sí mismos que habían salido intactos del fuego, que su amor había sobrevivido no solo a la humillación y las dificultades, sino también a la violencia y el miedo. Si podía sobrevivir a todo eso, pensó Clara, podía sobrevivir a cualquier cosa. 3 días después de la batalla, Clara Ara y Silas se encontraban al borde del arroyo Redemption, con su carreta cargada y lista para el viaje de regreso a las montañas. El alguacil territorial había venido y se había ido, llevándose consigo a los miembros de la banda capturados y agradeciendo formalmente a Silas por su servicio. La ciudad había vuelto a su ritmo normal, aunque con una nueva sensación de confianza y unidad. La gente del pueblo se había reunido para despedirlos. No todos, pero sí lo suficientes como para que Clara Ara sintiera el peso de su gratitud y respeto. La señora Patterson le entregó a Clara Ara una cesta con conservas. El señor Henderson
le regaló a Silas un nuevo juego de herramientas para tallar, más finas que cualquiera de las que había tenido. Otros les ofrecieron provisiones, agradecimientos y afecto sincero. El reverendo Matthews se adelantó, con su Biblia en la mano. Antes de que se vayan, me gustaría decir unas palabras. Silas asintió, y el reverendo se dirigió a la multitud reunida. Cuando Clara Ara May Holt se presentó ante el altar de este pueblo hace meses, se enfrentó a la humillación en lo que debería haber sido su momento más feliz. Nosotros fuimos testigos. Algunos de nosotros participamos en ello. La juzgamos, la rechazamos y no supimos ver la fuerza y la bondad de su corazón. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en la multitud silenciosa. Entonces Silas Boone, un hombre al que apenas conocíamos y al que sin duda no entendíamos, nos mostró cómo es el verdadero carácter. Él ofreció dignidad cuando el resto de nosotros solo ofrecimos vergüenza. Y juntos nos han enseñado más sobre el valor, la compasión y el valor que cualquier sermón que yo haya predicado jamás. Bajaron de su montaña para salvar a un pueblo que no se había ganado su ayuda, y lo hicieron porque así son ellos. Así que les digo a todos ustedes, recuerden esto. Recordad que el verdadero valor no se encuentra en la apariencia, el estatus o la riqueza. Se encuentra en el carácter. Y según ese criterio, el señor y la señora Boone se encuentran entre las personas más ricas que he conocido. Clara Ara sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas cuando el reverendo Matthews se volvió hacia ellos. Id con la bendición de Dios. Vuestro hogar está en las montañas, pero siempre tendréis un lugar aquí si lo necesitáis. Entonces apareció su padre, saliendo de entre la multitud. Samuel Hall parecía más viejo de lo que Clara Ara recordaba, más encorvado, con el rostro marcado por el arrepentimiento. Se acercó lentamente, con el sombrero en las manos. Clara Ara dijo con voz áspera, me equivoqué en todo lo relacionado contigo, con tu matrimonio, con lo que importa en la vida. Dejé que el orgullo y la vergüenza nublaran mi juicio y renegué de lo mejor de mi vida. No puedo pedirte que me perdones, pero puedo decirte que lo siento profundamente. De verdad, Clara Ara miró a su padre, al hombre que la había criado solo después de la muerte de su madre, que la había amado a su manera imperfecta y que había dejado que el miedo al juicio de los demás se impusiera a su amor por su hija. Podía aferrarse al rencor, podía hacerle sufrir como ella había sufrido, pero en las montañas había aprendido algo sobre el peso de guardar rencor. Te perdono, papá, dijo en voz baja, pero ahora las cosas son diferentes. Tengo una vida, un hogar, un marido. No soy la misma persona que se marchó de aquí hace meses. Lo veo, dijo Samuel, observando la confianza que irradiaba su porte, el amor evidente entre ella y Silas. Eres más fuerte, más feliz. Me alegro por ello, aunque eso signifique que te perdí para encontrarlo. No me perdiste, dijo Clara Ara, pero tampoco puedes tenerme en los términos de antes. Si reconstruimos nuestra relación, será como iguales, como dos adultos que se respetan mutuamente. ¿Puedes aceptarlo? Samuel asintió con lágrimas en los ojos. Puedo intentarlo. Es todo lo que puedo prometer. Entonces, empezaremos por ahí, dijo Clara. Dio un paso adelante y abrazó brevemente a su padre. Luego retrocedió para situarse junto a Silas, dejando claro dónde residía su lealtad principal. El pueblo les obsequió con un último regalo, un letrero de madera tallada que había hecho el hijo del señor Henderson. Mostraba una montaña y un valle conectados e interdependientes con las palabras Redeem Creek, Arroyo de la Redención, talladas con cuidado. Para tu cabaña, explicó el señor Henderson, para que recuerdes que formas parte de algo más grande, incluso allí arriba, en las montañas. Silas aceptó el letrero con evidente emoción, asintiendo con la cabeza en señal de agradecimiento, ya que las palabras parecían fallarle. Mientras subían al carro, el joven Billy Carson corrió hacia ellos por última vez. Señor Boone, señora Boone, cuando sea mayor, ¿puedo ir a visitarlos para aprender de ustedes? Serás bienvenido cuando quieras, dijo Silas. Pero Billy, recuerda lo que has aprendido aquí.
No necesitas que yo te enseñe a ser valiente. Ya lo eres. Subiste solo a esa montaña para pedir ayuda cuando estabas aterrorizado. Eso es verdadera valentía. El niño sonrió radiante, erguido, y Clara Ara vio el futuro en él. Un joven que se había enfrentado al miedo y lo había superado, cambiando para mejor. Salieron del pueblo mientras el sol se elevaba, tomando el camino de la montaña a un ritmo tranquilo. Ninguno de los dos habló durante la primera hora, ambos asimilando la despedida, el cambio en su relación con el pueblo, el peso de lo que habían logrado juntos. Finalmente, cuando los pinos los rodearon y el aire se volvió más limpio, Clara Ara habló. ¿Estás bien? ¿De verdad? Sí, respondió Silas, y ella percibió sinceridad en sus palabras. He hecho las paces con lo que pasó. Hicimos lo que tenía que hacer y puedo vivir con ello. Y lo más importante, voy a casa contigo, y eso es lo único que importa. Llegaron a la cabaña a última hora de la tarde, con el humo aún saliendo del fuego que habían dejado cuidadosamente apagado. Todo estaba tal y como lo habían dejado, tranquilo, aislado y perfecto. Clara bajó del carro y se quedó en el claro, respirando el aire de la montaña. Sintió cómo la tensión de los últimos días se desvanecía. Silas se acercó y se quedó a su lado, y juntos contemplaron su hogar, pequeño, sencillo, pero completamente suyo. Tengo algo que decirte, dijo Clara, volviéndose hacia él. Me he sentido diferente estas últimas semanas. Me siento cansada por las mañanas y ciertos alimentos me dan náuseas. Creo que estoy embarazada, Silas. Creo que vamos a tener un hijo. Su expresión pasó de la sorpresa al asombro y a la alegría pura en cuestión de segundos. La atrajo hacia él, con delicadeza y reverencia, y le puso la mano en el vientre, como si ya pudiera sentir la vida que crecía allí. Un hijo, susurró. ¿Nuestro hijo? ¿Estás feliz?, preguntó Clara Ara, aunque podía ver la respuesta en su rostro. Feliz no era suficiente para describirlo. Agradecido, asombrado, aterrorizado, todo a la vez. Permanecieron juntos mientras el sol se ponía, pintando las montañas de un color carmesí dorado. Dentro de la cabaña, el fuego esperaba a ser encendido. El desván seguía siendo el espacio de Clara Ara, aunque ahora rara vez lo usaba, ya que prefería dormir en los brazos de Silas. El lobo tallado descansaba en su estante, un recordatorio del amor ofrecido con cuidado y aceptado por completo. La escritura de la tierra, con los nombres de ambos, colgaba en un marco que Silas había hecho, una combinación de prueba legal y verdad emocional. Dime, dijo Silas, acomodándose junto al fuego más tarde esa noche. Clara Ara se envolvió en una manta a su lado. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De cómo empezamos? ¿De la humillación que nos unió? Clara Ara pensó en aquel terrible día en el altar, en el rechazo de Tommy y en las risas de la multitud. Pensó en el mes transcurrido desde entonces, en la lenta construcción de la confianza, en el descubrimiento del amor, en la tranquila felicidad de su vida en la montaña y en el valor que habían encontrado al enfrentarse juntos al peligro. No, dijo finalmente, ni por un momento. Esa humillación fue lo peor que me ha pasado nunca, y lo mejor, me destrozó y dejó que algo mejor creciera en los lugares rotos. Me llevó hasta ti, a esta vida, a una felicidad mayor de la que sabía que existía. Así que no me arrepiento. Estoy agradecida por ello. Yo también, dijo Silas, besándole la frente, por cada momento, porque nos ha llevado hasta aquí. Afuera, la primera nevada del invierno comenzaba a caer, cubriendo las montañas de blanco. Adentro, el fuego crepitaba cálido y brillante, y dos personas que se habían encontrado de la manera más inesperada se abrazaban, mirando hacia un futuro que construirían juntos, un futuro de amor y familia, y la tranquila dignidad de una vida bien vivida. Algunas humillaciones, pensó Clara Ara mientras se quedaba dormida, realmente lo cambian todo. No solo cambiaron una vida, sino que mostraron a todo un pueblo lo que realmente importa, y al final, el peor día de su vida se había convertido en la puerta de entrada a la mejor vida que podía haber imaginado. La habían rechazado en el altar, pero había sido reclamada por algo mucho más valioso, el amor verdadero,
ofrecido libremente por un hombre que vio su valor cuando el mundo no pudo hacerlo. Eso era suficiente, más que suficiente. Eso lo era todo.